Y hoy tenemos con nosotros a 6 personas que son personas referentes del sector del Project Management en el campo de la construcción, que nos van a dar su visión sobre la temática del día de hoy, que es hablar sobre el desarrollo urbanístico del próximo Madrid y luego, pues a lo mejor quien quiera y pueda enfocar en el asunto este de los fondos Next Gen, que ahora veremos lo que es, si es que realmente es algo conocido y algo que se pueda describir. Vamos a hacer eso y también vamos a introducir lo que va a ser la próxima edición de nuestro máster en Construction y Project Match. Y yo para hacerlo, antes de presentar a los ponentes, voy a dar unas pinceladas sobre la última tribuna que escribí en el boletín del propio colegio, en la cual, buscando una visión un poco romántica de lo que es el Project Management, que es lo que a mí me va, una cosa romántica, pues pensaba en ese héroe del universo Marvel, que es el Capitán América. Entonces, el Capitán América es ese superhéroe que no tiene ningún poder porque no vuela, no tiene poderes mágicos, no tiene fuerza sobrehumana, no tiene una tecnología de última generación, realmente no tiene nada. Lo único, tiene un escudo que le ayuda un poco, pero nada más. Un escudo que le sirve para alguna cosa, pero es un tipo de todos los que forman el grupo, pues es como un tipo muy normal, ¿no? En ese sentido. Pero claro, tiene una cosa que es muy relevante y es que a pesar de esa circunstancia, a pesar de esas condiciones suyas, es un individuo, su personalidad dentro del, como digo, del universo este Marvel, es un personaje enormemente tenaz, con una gran resiliencia, siempre está dispuesto a perseguir sus objetivos, sus goles, cueste lo que cueste, y además es capaz de liderar a su gente. Y la gente que lidera, muchos de ellos son héroes de unas fortalezas completamente sobrehumanas, ¿no? Y a pesar de ello, les lidera porque saben que es el personaje del grupo al cual se van a referir cuando tengan cualquier problema. Si tienen que descolgar el teléfono porque tienen una dificultad o una circunstancia sobrevenida, van a llamar a su Capitán América, que es el que les va a decir qué es lo que posiblemente sería mejor hacer, ¿no? Entonces tiene esa autoridad sobre el grupo y de alguna forma todo esto pues me va llevando a la figura de lo que es el project management, que no es un arquitecto, no es un ingeniero, no es un aparejador tampoco, es un personaje que tiene otras características, ¿no? Entonces entramos en el campo de lo que se llama la capacitación, que es otro concepto que en algunas ponencias también he comentado. La capacitación como ese conjunto de 3 cosas que son experiencia, conocimiento y competencias. Y de las 3, quizás por ese orden de importancia, siendo la última la más importante, por aquello de que los últimos sean los primeros en el cielo, pues la experiencia, si viviéramos en un mundo donde la experiencia fuese lo que primase, seguramente seguiríamos en la edad de piedra, porque la experiencia te dice, vamos a hacer algo que ya ha sido testado, que yo conozco, que tengo referencias en el pasado, sabemos cómo se hace esto, como cuando tú le dices a tu hijo, por experiencia te digo que lo que tendrías que hacer es esto. Entonces, lo que ocurre también con la experiencia es que es un arma de doble filo, como seguramente sabéis, porque a la vez que sugiere un futuro muy probable, también a veces deja de lado soluciones creativas que a lo mejor no se han hecho en el pasado, pero que algún día uno descubre que ha sido un gran avance, ¿no? Tirar por esa solución más innovadora. Muchas veces la experiencia va un poco en contra de ese concepto de la innovación. Entonces, experiencia bien, pero cuidado, porque seguiríamos en la edad de piedra. Conocimiento. El conocimiento está muy bien también, es una cosa muy interesante, pero claro, si fuera por el conocimiento, viviríamos en un mundo de tecnócratas, donde todo el mundo, donde para hacer una determinada cosa, eso tendría que estar testado, tendría que estar probado, tendría que estar comprobado y durante un tiempo, etcétera, etcétera. Es el mundo de la seguridad, el mundo de los tecnócratas, ¿no? De los científicos. Y al final dices, es que son las competencias, ¿no? Son las competencias las que hacen grande al individuo. Ese director de orquesta que se pone ahí delante de la orquesta está utilizando su experiencia, pero también su conocimiento y sobre todo su capacidad para hacer que los músicos toquen en el tempo, con el ritmo
que él está proponiendo en el caso de esa performance, ¿no? Entonces, las competencias para mí son el elemento clave del Project Match. Y dicho esto, podría deciros que nosotros el máster lo estructuramos en 3 piezas. Una primera pieza, que es lo que llamamos la asignatura de Project Management, que es fundamentalmente echar la vista atrás al PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, y estar contando a los alumnos, estar contando, como contamos en el pasado y como contaremos en el futuro, un poco lo que es la base de lo que es el Project Management de una forma más horizontal. Luego tenemos una segunda asignatura que es Construction Management, que es trasladar eso al mundo de la construcción, de manera que ahí hay más ladrillo, igual hay más ladrillo y menos PMBOK. Y hay una tercera asignatura que le llamamos Gestión Estratégica del Proceso, donde lo que intentamos es trasladar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, conocimientos sobre asuntos que creemos que son estratégicamente importantes, aunque no forman parte de la disciplina per se del Project Management. Por ejemplo, conocimiento financiero. Por ejemplo, habilidades directivas. Por ejemplo, gestión informática, gestión de la información, mejor dicho, ¿no? Este tipo de cosas no son parte de lo que llamamos Project Management, pero son técnicas que bien aprendidas le pueden ayudar mucho al profesional y pueden redondear muy bien su formación. Dicho esto, ya he hecho suficiente, pues si no se nos va el tiempo, paso a introducir a estos 6 caballeros, a estos 5 caballeros y a esta dama. Empiezo por Carlos, que es el que está más a la izquierda, Carlos Arribas, director de Glitz. No sé qué tipo de director eres, pero alto. No, bajito, bajito. Bajito de estatura, pero director... En la parte de Cost Management. Bueno, y eso tiene que ver con el curso que damos aquí. Carlos es el responsable del módulo de Cost Management a lo largo de las 2 primeras asignaturas, sobre todo, ¿no? Project y Construction, y dan varias prácticas también, con gran éxito y con buenas calificaciones por parte de los alumnos. Carlos, entonces Carlos Arribas está con nosotros. Mi dinero me cuesta. El dinero te cuesta. Sí, efectivamente, nos cuesta a todos, por cierto. Pilar Pereira diría que es Project Country Manager, ¿no? Country Manager de Hill Internacional. Pero Pilar ahora os contará su historia porque ella lleva muchos años en Hill y no voy a avanzar nada de lo que ella va a contar. Pero Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Paco Ordóñez, para mí, para los demás, Francisco Ordóñez, para todos. Paco Ordóñez, para todos. Paco es director general y no sé si presidente también, consejero legal, lo eres todo, en Acerta desde hace un tiempo, después de haber surcado todo tipo de mares, y aquí está también Paco con nosotros. Alberto de Frutos, lleva en Bovis prácticamente toda la vida. No sé cuántos años llevas en Bovis, pero si no son 30, serán 40. 22. Pues por ahí. Pues Alberto de Frutos, director general de Bovis, también está con nosotros aquí. Irving. Irving es Irving ha cambiado de empresa recientemente. Ahora os explicará y os contará seguramente, pero Irving es el responsable del área dentro del módulo de construcción, es el que lleva un poco planificación de obra, habla de los métodos de construcción, de las distintas modalidades de contratación, este tipo de cosas. Es decir, el trabajo muy de campo, muy de bota, eso Irving es el que lo lidera. Finalmente, Carlos Armero, director general de Mace Management, que también está con nosotros. Y bueno, y con esto simplemente decir que muchas gracias por estar aquí a los 6. De verdad que es un lujo tenerles, porque no sé si hay mucho más en el mercado, no sé si hay mucho más, pero mejor seguro que no. O sea que aquí está lo mejor del mercado para hablar del sector, en realidad para hablar de lo que hemos comentado. Y sin más, cedo la palabra. No sé quién de los 6 tiene presentación por quitarla de en medio. Quizás Paco, ¿tú tienes algo que decir con presentación? Sí. ¿Alguno más tenéis presentación? 1, 2, 3. Vale. Pues empezamos por cualquiera de vosotros, Carlos, por ejemplo. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería presentaros unos datos para que podáis entender la importancia que tiene nuestro sector, el sector del real estate, el sector inmobiliario,
en la actividad o la generación global de gases de efecto invernadero. Tenemos muy reciente todavía la cumbre climática en Glasgow y las conclusiones de esa cumbre. Entonces, me ha parecido interesante identificar cuál es el impacto que nuestro sector, el sector inmobiliario, tiene en la generación de gases de efecto invernadero, porque es un impacto muy importante. Bueno, sabéis que el objetivo es que en este siglo, en el siglo XXI, el calentamiento global no supere los 1,5 grados. Para eso, la hoja de ruta que se ha planteado, que han planteado los expertos, es que de aquí al 2030 se tiene que reducir un 45% la emisión de gases de efecto invernadero y llegar a cero en 2050. Entonces, esto es lo que de alguna forma se ha ratificado en el encuentro de Glasgow, aunque bueno, sabéis que hay algunos expertos que no están muy de acuerdo con las conclusiones o con los acuerdos a los que se ha llegado en esta cumbre. ¿Y cómo influye el sector inmobiliario en esta emisión de gases de efecto invernadero? Pues como os decía, de una manera muy importante, ¿no? Aquí veis algunas cifras. El sector consume más del 40% de la energía mundial, emite el 30% de todos los gases de efecto invernadero y consume el 40% de todas las materias primas. Es decir, que nuestro sector, allí donde trabajamos, es un sector que tiene un impacto muy importante en probablemente el problema más crucial con el que el mundo se está enfrentando ahora mismo, que es la limitación o el cambio climático, los efectos del cambio climático y cómo podemos reconducir ese cambio climático para evitar que se acabe convirtiendo en una catástrofe. Sabéis que hay dos medidas del carbono, de la emisión de carbono durante la vida de los edificios. Uno que es el que se denomina carbono incorporado, que es el que se produce fundamentalmente durante la construcción del edificio y durante la demolición, es decir, la restitución del emplazamiento donde se ha construido el edificio a sus condiciones originales. Ese sería el carbono incorporado, que es bueno, pues todos los gases que se han liberado durante la construcción del edificio. Y después está el carbono operacional, que son las emisiones que se producen durante la operación del edificio, durante la vida del edificio. En ese gráfico que os muestro veis que hay una barra muy grande que correspondería con la construcción del edificio, una serie de barras que se repiten en el tiempo que corresponden con la emisión de gases durante la operación del edificio y una barra final que correspondería con toda la operación de demolición y de restitución a las condiciones originales del emplazamiento del solar. Bueno, hay una hoja de ruta para mejorar o para conseguir que la actividad de construcción, la actividad inmobiliaria, sea neutra en carbono. Sabéis que ahora mismo hay muy pocas actividades humanas que mantengan esa neutralidad en carbono y, en definitiva, lo que hay que hacer es buscar la forma de compensar el carbono que se genera durante la actividad. Bueno, ahí la hoja de ruta probablemente os resultará familiar este esquema. En definitiva, de lo que se trata es de establecer qué estrategia vamos a implementar en el proyecto inmobiliario para conseguir que tanto el carbono embebido como el carbono operacional que se produce durante la vida del edificio se pueda compensar de alguna manera. En España, la única forma de compensar carbono, más allá de contar créditos verdes, es con proyectos de reforestación, son los únicos que admite el Ministerio. Y entonces, bueno, pues esa sería una forma de compensar el carbono que se produce en el edificio. Y ya simplemente por terminar, bueno, ¿qué soluciones tenemos, ¿no? dentro de nuestra actividad? Pues podemos hacer muchas cosas para compensar el carbono incorporado, sobre todo elegir materiales que tengan bajo contenido en carbono, elegir materiales que estén cerca del emplazamiento para evitar el carbono que se produce en el transporte, optimizar la producción, utilizar
materiales prefabricados que tengan un bajo índice de carbono, optimizar el periodo de vida. La materia prima mejor utilizada es la que no se gasta, por tanto, si mantenemos y prolongamos el periodo de vida de los materiales, estaremos favoreciendo la reducción de emisión de gases de carbono. Y durante la operación del edificio, pues las medidas más importantes son medidas de ecoeficiencia, es decir, que los edificios sean en sí mismos, estén diseñados de una manera eficiente, utilización de energías renovables y compensación del carbono con esos proyectos que os comentaba antes. Bueno, os preguntaréis qué tiene esto que ver con nuestra actividad como Project Manager y con el objetivo, el objeto de la conferencia, de la mesa redonda que se ha planteado para el día de hoy. Bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque efectivamente quizá penséis que la responsabilidad de limitar la emisión o de compensar la emisión de gases de efecto invernadero es en primer lugar del promotor, que es en definitiva el dueño del edificio, es el que está desarrollando esa actividad. Es responsabilidad también del diseñador, que tiene que buscar esos edificios eficientes que limiten el consumo de energía y por tanto emitan menos gases de efecto invernadero, e incluso el contratista, del constructor, que tendría que buscar pues, suministradores de proximidad para evitar que se produzcan esos transportes y esa generación de gases de efecto invernadero durante la construcción del edificio. Y es verdad, todos los agentes están implicados, pero precisamente como agentes que intervenimos, coordinamos e influimos en el resto de los agentes que participan en el proceso constructivo, nuestra importancia es vital. Es decir, tenemos por una parte la responsabilidad moral de convencer a nuestros clientes, convencer a los promotores de buscar con los diseñadores las medidas más eficientes en el diseño de los edificios que gestionamos. Y además hay un punto más, y es donde enlaza con el tema de hoy. Se está demostrando, y cada vez los promotores están más convencidos, porque las entidades financieras así lo están valorando, que aquellos proyectos que cumplen con unas determinadas condiciones de sostenibilidad, con unas condiciones de ecoeficiencia, tienen un mejor acceso a la financiación. Mejor acceso a la financiación, más fácil y además con unas condiciones económicas mejores. Y eso está relacionado con los fondos europeos que van a llegar a España. Sabéis que una de las condiciones para acceder a esos fondos europeos o para facilitar el acceso a esos fondos europeos es que los proyectos a los que se destinen esos fondos sean proyectos verdes, sean proyectos que fomenten la sostenibilidad y que fomenten la reducción de emisión de gases de carbono, buscando esa neutralidad que es el objetivo a medio y largo plazo. Entonces, esto es lo que os quería presentar, dejarlo como elemento de reflexión y sobre todo que seáis conscientes primero del impacto que el sector inmobiliario tiene en la emisión de gases de efecto invernadero y segundo la responsabilidad que como project managers tenemos en contribuir a que ese efecto invernadero se compense o se limite al máximo en los proyectos de construcción. Pues por mi parte, este es lo que os quería contar. Paco, ¿quieres tú? No. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, yo voy a contaros una película sobre todo me voy a centrar mucho en la digitalización y en un nuevo activo inmobiliario que ha salido que se llama el Centro de Proceso de Datos, el Real Estate, el Data Center dentro del portafolio que tienen las empresas de Real Estate.
¿vale? Y por qué España y concretamente Madrid estamos en una situación privilegiada. Este es el mapa de los cables submarinos de telecomunicaciones que hay en el mundo. Esto es la conectividad mundial, ¿vale? Como veis, pues un montón de cables, Europa, Asia, ¿vale? Pues ponernos un poco en situación, ¿vale? Le preguntaban a un general americano que por qué España era tan importante y le contestaba al general, mira España dónde está, en el centro del mapa. Efectivamente, eso a nivel de telecomunicaciones y a nivel de datos, que es lo que yo os voy a hablar, pues es una situación privilegiada, la península ibérica, concretamente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque realmente, bueno, si vemos la curvatura del globo terráqueo, resulta que España está pues a una equidistancia entre América con Brasil, concretamente, y con América del Norte. Y al mismo tiempo somos la puerta con África, a nivel de comunicaciones, de datos, ¿vale? O sea, bueno, yo os he puesto un mogollón de referencias de noticias, donde dice el mejor lugar para conectar Europa con Sudamérica y Norteamérica. España y Portugal están ante la oportunidad histórica de ser un nodo imprescindible para conectar cables submarinos de Europa, África y América, según los expertos. Y si os fijáis en el mapa, pues efectivamente es un triángulo, un poquito equilátero, y efectivamente, ¿vale? Nos vamos un poquito más, nos centramos en España, en la península ibérica ahora mismo le llegan el Grace Hopper, el Marea por el Bilbao, a Brasil el Eyalink, y luego 2 con África. Esto, bueno, como veis hay un corredor de Portugal hacia el norte de Europa, ¿vale? Y al mismo tiempo conectamos con América. Bueno, deciros que los propietarios de estos cables son los que os imagináis, los Google, los Facebook, los Apple, todos esta gente de los que están invirtiendo en conectar Europa, ¿vale? ¿Y esto qué representa? Pues representa digitalización. O sea, yo os vengo a hablar de digitalización, os vengo a hablar de datos, ¿vale? O sea, esto todo se va a ir a la nube. Y la nube no está, como muchos piensan en la nube, no, la nube son edificios también, ¿vale? Que es de lo que yo os vengo a hablar también, ¿vale? ¿Y esto lo que es? Aquí tenéis una noticia de Idealista que dice rentable en el punto de mira de los inversores, España en el place to be de los centros de datos de Europa. Afianzando Madrid como un hub digital del sur de Europa. Efectivamente, estamos ante una oportunidad histórica en la península ibérica de convertirnos en un hub digital. O sea, conectarnos con América y conectamos con África. Y esto, pues yo creo que es un punto importante a tener en cuenta, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo ha visto mucha gente también. Aquí tenemos ya a nuestro presidente Sánchez que anuncia que movilizará 140.000 millones en 5 años para digitalización. Nueva agenda digital de España. Hay más fibra rural en España que en Europa urbana. La revolución digital es la primera que encuentra nuestro país que no solo preparado, sino a la vanguardia. Es decir, estamos ante un reto histórico de oportunidad de convertir a España en un referente a nivel de telecomunicaciones y de datos. Vale. Pero también a nivel autonómico. O sea, es que, por un lado, el presidente dice que va a digitalizar toda la administración, que ya es hora que digitalicemos la administración, pero, de hecho, a nivel regional y autonómico también. La Xunta de Galicia va a hacer un data center, Ayuso va a hacer un data center también, Alicante y Valencia también se están postulando como una ciudad de construir data centers y Soria también va a coger el data center de la seguridad social. Es decir, efectivamente, las administraciones están apostando por hacer centro de proceso de datos para albergar, sobre todo, datos. Y luego, en primera instancia, datos. Luego ya, como dice Ayuso, inteligencia artificial, ¿vale? A nivel madrileño también, o sea, ya me centro más en Madrid. Almeida quiere convertir Madrid en el mayor hub digital del sur de Europa. Madrid tiene que competir con los principales hubs tecnológicos de Europa, esto es lo que dice Ayuso, y Madrid busca ser pionera en inteligencia artificial o Big Data. Esto son noticias, como veis, que he sacado de Internet, y efectivamente hay un posicionamiento ahora mismo a nivel de las empresas, de las administraciones, para convertir Madrid en un hub digital. Después de Londres, Holanda también está muy bien conectado, París. Yo creo que Madrid tiene la oportunidad, efectivamente. A nivel privado, pues a nivel privado, pues voy a contar. IBM se suma a Amazon, Google y Microsoft en que va a abrir su primera región cloud aquí en España. Su primera región cloud va a ser España. Oracle va a crear otros centros de proceso de datos junto con Amazon, Microsoft, Google. IBM levantará en Madrid 3 centros de datos.
Microsoft dice, la nube de Microsoft acelerará el crecimiento económico de España, generando miles de millones de euros de ingresos. Vale. Y Madrid se postula como un centro, esto también es importante, Madrid se postula como centro neurálgico del audiovisual en Europa, es decir, Netflix. Como sabéis, Netflix ha elegido España también como centro del streaming. Aparte de hacer series, quiere convertirlo como un centro de base de datos de sus películas, vamos, contenido streaming. ¿Vale? A nivel de real estate, pues es que, claro, efectivamente, nuevo activo de moda. Los inversores se fijan en el centro de datos. Los data centers son percibidos como un activo seguro en contexto de gran liquidez y elevada demanda de espacio para el centro digital. Efectivamente, esto ha venido también catalizado en cierta medida por el COVID. El COVID ha hecho que nos hagamos mucho más digitales, mucho más, que nos conectemos más, y esto ha hecho que este tipo de activos pues, se pongan de moda, más garantizan un retorno casi siempre seguro. O sea, es decir, no es como un edificio de oficinas que tienes una rotación de inquilinos. Aquí no. Esto, en principio, las cuentas son atractivas para los inversores en este tipo de activos. ¿Vale? Y yo creo que con esto... y como resumen, pues efectivamente, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que España esté digitalizándose y que haya muchos fondos que van a ir a Europa para digitalización? Pues yo creo, estas son conclusiones mías, empleabilidad. Creo que esto va a generar empleo a todas las escalas, ¿no? Luego, también creo que cualquier inversión requiere de profesionales cualificados. Eso cada vez, si me preguntáis, mi poca experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en el cambio de los años? Que cada vez somos más profesionales. O sea, cada vez los técnicos son más profesionales, cada vez se requieren más cualidades, más conocimiento. Son inversiones muy grandes y no se puede dejar en la mano de cualquiera. Luego, pues lo que te contaba, cada vez el sector de la construcción se profesionaliza más, ¿correcto? Y luego hay un punto de vista que creo que es bueno y que se adquiere en estos másters, que es la visión global de los proyectos. O sea, creo que la formación académica de una carrera, pues bueno, está bien, técnicamente está bien, correcto. Eso te da el carnet a entrar en la liga, como digo yo, a jugar. Pero luego tienes que adquirir conocimientos y sobre todo una visión global de todos los proyectos, la visión global de los proyectos de construcción. Nada más. Pantalla completa. Bueno, pues buenas tardes. Yo quería, dentro del marco que se ha planteado como discurso para estas charlas, hablar de una figura que tiene mucho que ver que va a tener mucha importancia, que tiene mucho que ver con los fondos que esperamos en España vengan de Europa para poder reactivar nuestra actividad, y que es la figura del agente urbanizador. El agente urbanizador responde a cuál es la situación actual del parque de viviendas, especialmente inmobiliario, pero especialmente de viviendas que tenemos en España, y lo que define las reglas de juego que son necesarias para poder cumplir los objetivos que Europa ha definido. En general, parte todo de un Real Decreto que se ha publicado hace muy poco tiempo, que define las líneas generales de cómo debe funcionar todo el sistema. Esa regulación del Real Decreto debe pasar a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas bajar un nivel más hasta los ayuntamientos, que serán los responsables últimos de la puesta en marcha de todo el sistema.
El problema viene de la antigüedad y la falta de calidad, de la poca eficiencia energética que tienen nuestros edificios en España, y el objetivo es incrementar la calidad, la eficiencia de estos edificios, especialmente en la parte residencial. Hoy en día estamos rehabilitando en torno a 30.000 viviendas, se están rehabilitando en torno a 30.000 viviendas en toda España, y no solo con aspectos medioambientales, sino también con otros aspectos, y el objetivo es que en el 2030 multiplicar por 10 esa cifra, de manera que desde aquí hasta entonces seamos capaces de rehabilitar alrededor de 1.200.000 viviendas en toda España, que es el objetivo que el Gobierno ha establecido. Para ello ha definido 6 líneas de trabajo, 6 líneas de funcionamiento, que tiene que ver primero con barrios deteriorados que necesitan esa inversión, de manera donde se puede organizar además de manera centralizada la inversión y la reestructuración de los mismos. Define una figura que es muy importante, que es la oficina de rehabilitación, que debe ser una oficina que permita informar y centralizar toda la información que tenga que ver con esas rehabilitaciones. La rehabilitación de edificios, que es en la que nosotros al menos estamos intentando trabajar, que es hacer que el edificio en sí mismo sea más eficiente. Hay igualmente una línea solo para viviendas de manera individual. La posibilidad, la facilidad de elaborar libros del edificio que definan a priori cuáles son las medidas que se van a tener que poner en marcha para poder cumplir los objetivos, y inversión en alquiler social sostenible que permita el acceso a más personas de manera, sobre todo aquellas que tienen más problemas para poder acceder a ellas. Como decía, esto se estructurará es a partir del Ministerio de Transportes quien marca las directrices y además quien gestiona el inicio del dinero, y de ahí pasa a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas definen una figura que es de la que quería simplemente señalar, que es la del agente rehabilitador. El agente rehabilitador lo que pretende, o sea, lo que se le exige, lo que se le pide al agente rehabilitador es que sea capaz de ofrecer una solución llave en mano para todo ese proceso, desde el análisis inicial, la gestión de los diferentes contratos, proyectos y construcción, la tramitación de las ayudas, la gestión de todo ese proyecto y todas esas obras, hasta la finalización y cierre administrativo y consecución final de las ayudas, porque las ayudas se consiguen al final. Y además aderezado con la gestión de la parte financiera. La importancia que yo creo que lo importante de esta figura en este marco creo que es una figura muy de project manager, es una figura que tiene que ser capaz de gestionar diferentes agentes, que tiene que ser capaz de gestionar diferentes funciones, algunas complicadas, como es en el caso de los edificios, como es las propias cooperativas o las propias colectividades de viviendas, lidiar con los ayuntamientos, lidiar con las administraciones y la documentación que se va a solicitar, pero es de verdad esa figura de project manager aplicado en este caso a una función que es nueva, que creemos que va a tener mucha demanda, mucha necesidad de personal que se vaya adheriendo a este tipo de trabajos para ir cogiendo experiencia. Hay que tener en cuenta que nadie sabe de esto porque empieza ahora y no hay ninguna experiencia previa, y lo que hacen falta, en la línea que comentaba antes Alfonso, es esas actitudes para ser capaces de liderar ese proceso. Entonces, yo creo que es un trabajo donde los project managers tenemos mucho que decir. Va destinado tanto a los propietarios individuales como a las diferentes administraciones y exige, así muy brevemente, exige ese libro del edificio que defina cuáles son las actuaciones que se tienen que poner en marcha, un proyecto o memoria que concrete exactamente qué es lo que se debe hacer, exige en el edificio que al menos el 50% sea residencial, y lo más importante, y es en lo que más foco hace, es en la reducción de los consumos de energía primaria. Todo está condicionado, todas las ayudas van a estar condicionadas al porcentaje
de ahorro que se consiga tras la actuación. Y tendremos un análisis inicial, definiremos las actuaciones y en función de la reducción que se puede ir consiguiendo, las ayudas podrán pasar desde el 40 hasta el 80%. De ahí la importancia que va a tener ese análisis, ese estudio. Esto que os comento es muy reciente, todavía no están definidas por las comunidades autónomas y ni tampoco por los ayuntamientos cuáles van a ser los siguientes pasos. Nadie ha definido mucho más que esto que os comento aquí, que está copiado del Real Decreto, vaya. Pero sí que es verdad que empiezan a surgir dudas y que en las conversaciones que vamos manteniendo con las diferentes administraciones, pues todavía está intentando encajarse la mecánica y el funcionamiento de lo mismo, ¿no? Cómo se van a gestionar esas ventanillas únicas, la documentación, si va a ser todo informático o electrónico, cómo se va a poder hacer, cuáles son las herramientas que hay hoy, la posición de los bancos respecto, porque también se ha cambiado, comentario, además se ha cambiado también la necesidad de la mayoría para este tipo de decisiones, de acuerdos en las comunidades de vecinos. Bastará con el 50 más 1, 51% de los vecinos y no hará falta mayorías reforzadas, la cual simplificará y facilitará que esto se pueda hacer en más edificios, ¿no? Y tampoco está definida fundamentalmente el tema de la responsabilidad del agente rehabilitador, pero como os decía, lo que se pretende del agente rehabilitador es que sea capaz de ofrecer esa solución llave en mano, esa solución de gestión completa de todo el proceso que permita a los clientes finales, que serán los propietarios o los vecinos de las comunidades, tener un interlocutor único que sea capaz de resolverle y gestionarle desde el inicio hasta el final todo el proceso, que al final es a lo que nos dedicamos los project managers. Lo estamos intentando aplicar a una situación nueva, que es un proceso diferente, y enseguida tenemos la tendencia a dibujar proceso e intentar ordenarlo, algo que ni siquiera la administración sabe cómo es, pero sale de natural el intentar coordinarlo. Y creo que de cara a la formación de project manager, pues puede ser una salida en los próximos años, porque va a hacer falta mucha gestión y aplicar herramientas y capacidades que ni siquiera hoy están definidas, ¿no? Es verdad que nos hará falta ese Capitán América que decía antes Alfonso, aunque es verdad, y no os quiero engañar, que a veces ese Capitán América acaba barriendo, porque no todo el mundo lo entiende igual, y además dentro de ese compromiso el propio Capitán América a veces acaba bajando al barro completamente, ¿no? Y bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Y nada más, es lo que quería comentaros. Bueno, como queráis. No voy a tener ninguna presentación, no. Ya tendré tiempo de haceros alguna presentación en alguna de las clases que doy en el curso sobre algún tema concreto. Hoy me quería ceñir más a algún comentario sobre los temas sobre los que se había tratado esta charla, los dos aspectos tanto del tema del cambio urbanístico en Madrid y los temas de los fondos de Next Generation. Respecto al primero, pues poco que decir, sobre todo en lo relativo a los project managers. Pues sí sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo, que hay un proceso de modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que está en proceso y que pues eso supondrá algunas modificaciones que nos pueden afectar en algunas de las partes que gestionamos habitualmente en los proyectos, como es toda la gestión de los trámites administrativos, que supuestamente se van a facilitar, se van a flexibilizar, se van a liberalizar, si es la palabra que le gusta a la administración actual, pues liberalizar mucho más los usos, los procesos, y eso pues facilitará nuestra labor, se supone, aunque desde luego pues toda esa gestión urbanística seguirá siendo un elemento importante en nuestra labor como project managers. También se mencionaba en la presentación de este curso los grandes proyectos urbanísticos que se pueden desarrollar
en Madrid, no tanto derivados de esta modificación, sino proyectos que están en marcha. El más importante, obviamente, es el que ha pasado por muchos nombres, Distrito Castellana Norte. Yo siempre que se habla de este proyecto, que evidentemente ya parece que es una realidad y que empezará a ser un proyecto muy importante de regeneración urbana de Madrid y que probablemente dé mucho trabajo a todo nuestro sector, a arquitectos, project managers, constructores, a todos los que estamos en este mundo inmobiliario. Pero yo siempre digo que yo antes decía que llevaba 22 años, 23 años en Bovis. Yo entré un día en Bovis y al día siguiente de entrar, hace 23 años, el que era mi jefe entonces me dijo: oye, ven, acompáñame, que tenemos una reunión de lo que se llamaba entonces el proyecto Castellana, o no sé cómo se llamaba, de Dutch, que era del Banco de Bilbao. Quiero decir que hace 23 años yo ya estuve en una reunión de este proyecto. Así que permitirme que sea como mínimo pues un poco escéptico y que lo vea un poco como el cuento del lobo, que no sé si alguna vez yo voy a ver desarrollar ese proyecto. Ahora parece que de verdad sí, y que como digo, pues supongo que será una buena fuente al final de trabajo para nuestro sector, que es lo que en definitiva importa. Respecto al otro tema que se había mencionado también en la jornada de los fondos del Next Generation, pues también un poco escéptico, sinceramente. O sea, es verdad que hay mucho dinero, son 70.000 millones de euros a fondo perdido para España, más otros casi 70.000 en créditos. Todo esto son subvenciones o una inyección de dinero muy importante de la Unión Europea en lo que ha llamado mecanismo de recuperación y resiliencia, esa palabra que ya todo el mundo usa continuamente. Pues el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea está ligada a la recuperación económica después del COVID. Básicamente ese es lo que lanza estos fondos. Y la Comisión Europea establece 7 criterios para el gasto de esos fondos, que obviamente está monitorizado, se lo da a los países, pero está monitorizado por la Unión Europea. Esos 7 aspectos en los que los Estados miembros deben gastarse ese dinero, pues os leo alguno de ellos, y está bastante ligado con lo que algunas de las personas que han hablado antes pues han comentado. Despliegue de redes de fibra y el 5G es uno de ellos. Digitalización de la administración pública. Recarga y repostaje, tecnologías de vehículos, tecnologías limpias de transporte, vehículos eléctricos. Desarrollo de las capacidades en materia de procesadores y datos en la nube. Esto ya se liga mucho más con lo que ha contado Irving. ¿Por qué están, entre otras cosas, no precisamente por estas subvenciones? Yo, sinceramente, de los proyectos del Centro de Proceso de Datos en los que creo que todos los que estamos aquí estamos participando, no he visto que ninguno utilice estas subvenciones. Y en cambio, estos proyectos se están desarrollando, como ha dicho Irving, a marchas forzadas. Quiero decir que esta inyección de dinero por la Unión Europea pues viene muy bien, y algunos promotores de este tipo de edificios, digamos, o de inversiones, pues se aprovecharán de ellos, pero el mercado ya está muy por delante de estas subvenciones, muy por delante. Hay otro aspecto dentro de los 7 que decía, y que se liga mucho más con lo que ha comentado también Paco, pues es renovación y mejora de la eficiencia energética de los edificios. Este es uno de los 7 aspectos en los que España tiene que gastarse ese dinero. Este es uno de ellos. Y por eso se liga precisamente en toda la renovación que hay que hacer en edificios existentes para la mejora de las condiciones energéticas. Esto hasta ahora ha estado muy ligado a los temas de vivienda. Todas estas subvenciones, prácticamente yo hablé con los organismos que reparten, digamos, estas subvenciones. Inicialmente es el IDAE, que es un organismo del Gobierno central, y luego se transfiere a las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma tiene su organismo, digamos, que reparte estas subvenciones. El de la Comunidad de Madrid, que se llama la Fundación de la Energía, tiene un programa que se llama PREE, el Plan de Renovación y la Eficiencia Energética, Plan de Renovación y Eficiencia Energética, y que está enfocado en este aspecto dentro de los fondos de la Unión Europea.
como digo, se trata de mejorar las condiciones energéticas de los edificios. Nuevamente era un proceso que ya se venía haciendo. O sea, habréis oído hablar todos de los temas de certificación medioambiental, de la certificación LEED, BREEAM, en fin, todos estos aspectos que ya se venían haciendo. Es verdad que ahora se abre un campo mucho más grande precisamente para inversiones en edificios que quizá antes no estaban ni siquiera mirando este tipo de subvenciones, que como digo estaban más centradas en comunidades de propietarios, de viviendas o en otro tipo, pero los grandes promotores no estaban mirando este tipo de subvenciones hasta ahora que ven que realmente hay un dinero importante para la renovación de edificios, incluso renovación de edificios de oficinas de forma completa, cambiando no solamente la tecnología, digamos, o las calderas, por simplificarlo, sino hacer una renovación completa, cambio de fachadas, mejora o cambio total de las instalaciones. Es decir, eso ya supone un proyecto importante, un proyecto de reforma importante de un edificio, donde un project manager pues, tiene mucho más cabida que en el cambio de una caldera en una comunidad de propietarios. O sea, yo creo que estos fondos sí que van a ampliar el campo de actuación de los project managers, van a ampliar el sector o las inversiones en renovación, en rehabilitación de edificios. Y al final, como consecuencia, pues hay más trabajo. Yo siempre digo que nosotros los project managers no generamos negocio, nosotros siempre estamos, digamos, respondiendo a lo que generan realmente nuestro negocio, que es pues, que haya una buena situación económica, que esa buena situación económica derive en una inversión por parte de los inversores y promotores, y nosotros como consecuencia tenemos trabajo. Pero nosotros vamos, digamos, a remolque de que haya ese trabajo. Todos estos mecanismos lo que hacen es facilitar que los promotores pues, se lancen a invertir en una renovación de un edificio o de un portfolio de edificios, como es el caso, ¿no? Y para terminar, simplemente deciros pues, que yo creo que estáis en el sitio correcto. Si me refiero a los alumnos que empezáis este curso, yo creo que estáis en el sitio correcto porque el sector de Project Management es un sector que ha venido creciendo mucho en los últimos años. Creo que tiene mucho futuro por gran parte de las cosas que se ha dicho aquí. Hay muchos sectores que están en auge y que cada vez más necesitan una figura como el Project Manager para gestionar los proyectos. En fin, por daros algunos datos, nosotros en Bovis en los últimos 2 años, y son los 2 años que todos conocemos de la pandemia, hemos crecido en 22 personas, de 210 a 232 personas en los últimos 2 años, en época de COVID, y mucho más en los años anteriores. O sea y así estoy seguro que todos los que estamos aquí. O sea que es un sector en crecimiento, un sector que creo que cada vez se demanda más, y lo que estáis haciendo, vuelvo a decir que es lo correcto, que es formaros. Antes, al principio, hablaba Alfonso de las capacidades, de la experiencia, la capacidad, los conocimientos o la competencia. Es verdad, estoy en parte de acuerdo en varias cosas. Primero, sí, la experiencia. Cuando nosotros buscamos una persona nueva para incorporarse a Bovis, pues para ciertos puestos buscas que tenga experiencia, ¿vale? Pero que tenga experiencia no por el hecho de tenerla, no por el hecho de que sume años, sino realmente si esa experiencia le ha dado los conocimientos adecuados y la capacitación adecuada, no por el hecho de tener más años o más años de experiencia en sí, sino siempre y cuando esos años te hayan servido para mejorar tus competencias. Porque como decía antes Irving, para gestionar un proyecto, un centro de proceso de datos con la complejidad que requiere ese tipo de edificios, de instalaciones, etcétera, tienes que tener una capacitación técnica. No vale, y es lo que no estaba tan de acuerdo con lo que decía Alfonso al principio, no vale con que el project manager sea un buen líder o tenga una buena capacidad de gestión. Si fuera una buena capacidad de gestión, pues cogeríamos a un gestor de cualquier empresa y sería un excelente project manager. Pablo Isla, que ahora ha dejado de ser presidente de Inditex, pues venga, le ponemos de project manager porque es muy buen gestor. O a Sergio Ramos, que es muy buen líder, pues venga, le ponemos de project manager. No es eso. El project manager se tiene que formar. Y se tiene que formar técnicamente y tiene que tener una capacitación técnica
precisamente para tener un nivel de interlocución con los arquitectos, con las ingenierías, con todos los consultores, con los constructores, al mismo nivel técnico de interlocución, por lo menos que ellos. Y con todos los conocimientos de Project Management que os van a dar en el curso y que estoy seguro que os serán muy útiles. Es fundamental que os forméis en todas las actividades que os van a explicar, gestión de costes, gestión de diseño, gestión de planificación, gestión de construcción, gestión de riesgos, en fin, todas las actividades que conocéis o que empezaréis a conocer. Y nada más, nosotros encantados de que desde Bovis, y ya hablo personalmente desde Bovis, tenemos un programa con el colegio y con este máster para coger alumnos en el futuro en prácticas y lo hemos hecho en el pasado y algunos de ellos siguen en la compañía y como digo, encantados de que, porque es lo que buscamos. Nosotros buscamos gente que esté formada en el sector de Project Management y es lo que estoy seguro pues, que os será de utilidad el hacer el curso. Bueno, no estamos en desacuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo en todo. Porque las tres cosas son importantes. A veces sabes que no sabes y todas las competencias que no lo puedes testar y conociendo a la persona puedes tener intuiciones al respecto de esa persona. No, estoy de acuerdo. Además decía que la capacitación es el conjunto de las tres. Competencias, conocimiento y experiencia. Por favor, Alfonso, coge el micrófono de mano, que no se te oye bien. Sí. Si des el favor. Gracias. Decía eso, que las tres cosas son importantes, competencias, conocimiento y experiencia, ¿no? El orden da un poco igual, pero realmente las competencias son las que quedan a veces más subestimadas por esa imposibilidad de poder testar a esa persona que tienes delante el primer día, ¿no? Necesitas empezar a ver cómo funciona. Bueno, nada más aclarado, que estamos completamente de acuerdo, muy bien alineados. Con ser líder no basta. De todas maneras, aunque quisieras fichar a Amancio Ortega o a Sergio Ramos, me parece que tampoco lo ibas a conseguir. No sé. Pero le interesará mucho ser problema. Yo creo ni a él ni a ti. Bueno, yo creo que llegados a este punto nos falta Pilar. Yo creo que Pilar para... ¿Quieres cederme el puesto? No, me da igual. Pilar, ¿vas tú entonces? Ya, Bueno, Nosotros tenemos micro. tenéis micro. Perfecto. Bueno, la verdad es que yo poco más voy a poder decir de las introducciones que se han realizado hasta ahora. Creo que los dos aspectos que estábamos viendo, tanto los fondos europeos como toda la transformación a nivel urbanístico que se está desarrollando en Madrid, no dejan de ser oportunidades. Es verdad que yo, y lo hemos comentado antes de la sesión, yo soy un poco escéptica también con los fondos europeos. Pero dicho eso, hay que intentar sacar lo mejor de todos ellos. Es verdad que son una oportunidad, pero también son una oportunidad para llevar a cabo proyectos que yo creo que ya estábamos tratando de desarrollar. Yo creo que ya todos éramos a nivel de construcción, pues no sé si por las certificaciones, LEED, BREEAM, todo esto, o por intentar mejorar las certificaciones energéticas de nuestros edificios, ya gracias a Dios teníamos esa mentalidad. Bueno, y ahora pues con los fondos europeos a ver si realmente bueno, pues son un apoyo más para incentivar ese tipo de proyectos que tienen que venir de los promotores o los desarrolladores. Sin ellos nosotros no hacemos nada. Les podemos ayudar y es lo que trataremos de hacer siempre. A nivel urbanístico, la verdad es que se genera una oportunidad para trabajar en Madrid, que además es algo que la mayoría de los que estáis en Madrid pues queréis, ¿no? Proyectos en Madrid, y eso va a ser una oportunidad para todas las empresas que nos dedicamos a esto, es verdad. Va a haber un montón de metros, tenía aquí apuntados, son 2.600.000 metros cuadrados edificables, de los cuales casi mitad son de residenciales y de terciario. Va a haber proyectos muy interesantes, vamos a tener otra vez torres, vamos a tener unos proyectos urbanísticos también interesantes, de servicios. Entonces, bueno,
gracias a Dios se nos abre un buen futuro, ¿no? Que esperemos, y esperemos que efectivamente ya arranque todo este proyecto tan maravilloso que llevamos muchos años, y algunos de nosotros hemos estado participando con ellos en los diferentes equipos que han estado gestionando el proyecto de Madrid Norte o Castellana Norte, que es ahora. Pero yo quería haceros también un pequeño, dirigirme más a vosotros. Un poco con mi propia experiencia, que es lo que comentaba antes Alfonso. Hace 23 años yo estaba sentada en un máster similar a este, igual que vosotros. Y hace 23 años entré a trabajar en la empresa en la que estoy ahora y fui la primera becaria. Entonces, he vivido donde estáis vosotros, lo que vais a vivir vosotros, y bueno, pues ahora dirijo la GIL desde GIL España desde hace pues escasos 28 días, ¿vale? Esto lo digo un poco porque creo que es importante motivaros y que penséis que es una profesión muy bonita. Yo llevo, ya os digo, 23 años en ella, igual que muchos de nosotros, pero casi desde abajo del todo. Y he pasado por muchos momentos, ¿vale? Es muy importante la experiencia porque vamos aprendiendo y de cada proyecto se aprende algo. En mi vida profesional he hecho proyectos residenciales, he hecho proyectos hoteleros, he hecho proyectos de retail, de centros comerciales, hemos estado con data centers, hemos estado con proyectos que se alejaban igual un poquito de lo que es la construcción puramente. Todo eso te va generando unos conocimientos técnicos que son importantes. Pero al final, dentro de cada uno de vosotros tienen que existir unas habilidades. Y muchas veces, y hay gente que a lo mejor está sentada en el máster, y puede ser que no tenga esas habilidades y a lo mejor se ha equivocado, y no pasa nada, porque también es bueno pues darte cuenta que a lo mejor no vales para esto, que también no todo el mundo vale para esta profesión. Y también deciros que muchas veces cuando estamos dentro de la casa son complicados los proyectos, es complicado los clientes, es complicado el día a día, se te truncan las cosas, tienes que saber, tienes que tener imaginación para poder buscar soluciones a cada tipo de proyecto que tengas en cada momento, ¿vale? Entonces, muchas veces decimos dentro de la casa, es que esta profesión no es fácil. La gente se cree que es fácil y no es fácil. Tienes que utilizar muchísimos recursos. Y los recursos, es verdad que hay gente que nace con unas habilidades y con unos recursos, pero también se pueden desarrollar. Entonces, lo que vais a tener en este curso y en todas las clases que iréis recibiendo van a ser conocimientos teóricos, os van a explicar conocimientos prácticos, ¿vale? Vais a ir haciendo un poquito una idea de lo que puede ocurrir ahí fuera, pero luego vais a tener también unas prácticas en las empresas, vais a poder ver lo que es el día a día y eso es algo que deberíais también bueno, pues aprovechar hasta el máximo. Y luego también deciros que durante mi periodo que estuve como becario, los primeros 6 meses que estuve en aquel momento era Gerence International, yo nunca me sentí como una becaria y eso es algo que también os recomiendo. O sea, tenéis que ser becarios y tenéis que aprender y pasaréis por diferentes departamentos, pero tenéis que sentir una responsabilidad. O sea, lo que os toque hacer y aprender, tenéis que ser muy responsables y pensando que sois unos profesionales que podéis llevar a cabo la tarea que os toque en ese momento. Eso ya es simplemente una recomendación un poco en vuestra fase de becarios. Y nada, y desearos mucha suerte y tenéis toda la vida por delante. Carlos. Me queda a mí, como en todos estos casos, cuando toca el último, prácticamente solo te queda hacer un resumen de lo que se ha dicho, porque realmente yo tengo una idea muy clara de lo que está pasando y de lo que está fomentando todos estos fondos adicionales, todas estas subvenciones que llegan. Es el motor que puede impulsar a un promotor a lanzarse a hacer un proyecto que a lo mejor hace un tiempo no pensaba hacer o que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo con unas garantías de éxito menores. Siempre desde el punto de vista de que
todo lo que estamos hablando son fondos que pueden llegar, pero que no han llegado aún. Lo que sí que me quedo es, y lo habéis oído por aquí, he oído sostenibilidad, he oído modernización, he oído tecnología. Al final, a mí me dejan claro una cosa, y es cuando empiezo a oír muchas palabras que significan nuevos caminos, se está abriendo la posibilidad que haya muchos agentes incorporándose. Antes lo habéis comentado algunos. Surgen muchas otras personas que hasta hace relativamente poco no intervenían en un proyecto de construcción. Y esto no es una cuestión que aparezca en el momento que empieza a construirse, porque los fondos, cuando hablamos de fondos, hay que pedirlos. Y para pedir los fondos, pues como se ha dicho al principio, valdrá mucho que apoyen la sostenibilidad o que apoyen una innovación, una modernización. Y todo eso se tiene que vestir, es decir, nuestro promotor va a tener que conseguir esos fondos a base de que nosotros pongamos de nuestra parte para que esa invitación, esa petición llegue a buen término. Y esto lo que hace es que el Project Manager, independientemente de que sea la persona que va a ayudar al cliente a poner eso negro sobre blanco, gestione a todos esos agentes especialistas y sea capaz de hacer que funcionen. Alfonso lo decía al principio, ha puesto el ejemplo de la orquesta. Me da igual tener al mejor saxofonista, al mejor percusionista, violinista. Si no somos capaces de hacer que toquen conjuntos, probablemente sea un caos. El concierto es un fracaso. Y eso es el espíritu que creo que tenemos que inculcar desde esta parte en los cursos que os damos. Es decir, haceros ver que hay un director de orquesta en todos vosotros. Y dicho eso, y aquí, bueno, pues a apoyar un poco a Pilar, creo que todos vosotros estáis capacitados, o casi todos, pero lo que necesitáis es un curso como este, que tiene la suficiente amplitud como para detectar en vosotros mismos, en qué estáis capacitados, con qué os sentís más cómodos, en qué campos podéis desarrollar. Porque el Project Management es un concepto muy amplio. Alberto ha dicho antes, lo voy a decir lo primero, gestión de costes, pero está gestión de riesgos, gestión de construcción, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a intentar enseñároslo. Vamos a ir entrando cada uno en su asignatura a explicaros qué es una gestión de costes, qué es una gestión de construcción. Y ahí es donde vosotros tenéis que ser capaces de detectar en vosotros mismos, pues mira, me gusta lo que cuenta Carlos de la gestión de costes o lo que cuenta Irving de la gestión de construcción. Todo eso es lo que os va a ayudar este curso. Creo que es un curso muy útil para saber detectar en vosotros mismos la actividad en la que os queréis desarrollar. Y luego llegará toda la parte que os decía Pilar, que independientemente de lo que os intentemos inculcar nosotros, la realidad os la vais a encontrar en la calle, tratando con un cliente, tratando con esos consultores que van a participar en un proyecto, tratando de poner todo eso en común para que una autoridad te acabe cediendo unos fondos, que está para ver cómo son y de qué manera, pero desde luego participando activamente en el desarrollo de un proyecto y en la construcción de ese proyecto, y al final en operativa. Entonces yo me quedo con todo lo que han comentado ellos. Al final, todo lo que nos lleva al futuro implica con más fuerza, si cabe, la necesidad de un director de orquesta. Si no, esto no suena. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho también para hacer una matización que yo creo que conviene hacer. Realmente lo que nosotros estamos enseñando es música, volviendo al ejemplo del director de orquesta. El director de orquesta se hace con mucho tiempo y en una obra, en un proyecto, hay un project manager y luego tiene un equipo. Entonces, primero hay que aprender a tocar el piano, por ejemplo, ¿no? Como decía Carlos, el saxofón. Tú vas incorporando eso que decíamos, conocimiento, eso que os damos durante el curso, vas incorporando experiencia y si tienes las competencias o, como decía Pilar, las has podido ir desarrollando,
pues llega un día en que eres finalmente director de orquesta, ¿no? O sea que no penséis que por hacer un curso de estos uno sale y al día siguiente tiene un trabajo como director del proyecto de la futura torre de Castilla Norte, ¿qué tal? No, eso no pasa. Uno tiene un periodo de aprendizaje, de asimilación de todo ese conocimiento y algún día quizás pues estés en una posición para ser el líder de ese proyecto, pero antes hay que hacer otras cosas. Y dentro del equipo del Project Management hay otros señores y señoras que también han tenido vuestra misma experiencia, vuestra misma formación, que unos están haciendo pues, un trabajo de gestor de costes, otros están haciendo un trabajo de especialista en programación, de analista de riesgos, están haciendo cosas, también tienen vuestra misma experiencia, pero no son el Project Manager, son parte del equipo de Project Management, porque al final esto es un trabajo de equipo. Entonces, esto es importante matizarlo también para calmar a Alberto, que no, los líderes, o sea, esto es una pirámide, ¿no? Conviene que haya que mantener la forma piramidal, ¿no? Pues si todos somos líderes y no hay nadie en la base, pues esto tampoco funciona, ¿no? Eso hay que entenderlo. Por lo demás, bueno, hay un tema que me gustaría poner encima de la mesa, que es el asunto que ha tocado Pilar, de las becarias. Dentro del máster, aparte de todo el conocimiento teórico que se os da, aparte de las prácticas que se jalonan a lo largo de todo el curso, de las asignaturas, de los módulos un poco más troncales dentro de lo que es el programa. Además de eso, está previsto, por lo menos para este año que entra, incorporar visitas guiadas a edificios. Y una segunda cosa importante que ya ha estado otros años, pero que este año sigue estando, es recordar que existe, como decía antes también Pilar, la posibilidad de que, además de adquirir esos conocimientos aquí durante el programa o en casa, si es que lo seguimos haciendo, vamos, lo seguiremos haciendo en streaming, además de eso, vais a tener la posibilidad de llegar a acuerdos con empresas pues, para entrar como becarios. Con las empresas que están aquí, las 6 empresas que están aquí representadas, os ofrecerán de una u otra manera esa posibilidad a aquellos de vosotros que lo solicitéis. Entonces, esto también creo que es interesante, redondea perfectamente lo que es el máster en sí. Y dicho esto, sería también una cosa valorable que los que estáis aquí en la mesa explicarais, Pilar ya lo ha hecho, pero alguno de los demás explicaréis vuestras experiencias con becarios dentro de vuestras organizaciones, si os han funcionado, si no os han funcionado, qué pros y qué contras veis en su incorporación, qué recomendaciones haríais en el caso de cada uno de vosotros en vuestras organizaciones de cara a su incorporación, en fin, ahondar un poco más en esta materia y luego, si os parece, ya damos paso a las preguntas tanto de las personas que están en la sala, que son las menos, porque con la que está cayendo y el frío que hace, lo normal es querer escuchar esta sesión en streaming. O sea, los que habéis venido sois unos valientes, hay que decirlo. Y además a Sol, con el Corte Inglés enfrente y toda la parafernalia que tienen montada, ¿no? O sea que tiene mucho mérito. Pero bueno, como digo, ¿no? Yo creo que después de esa ronda entre nosotros, entre vosotros, mejor dicho, pues ya os damos paso. Quienes queráis hacer alguna pregunta la hacéis, si no ya la haré yo. Y no sé si en streaming tendremos posibilidad de incorporar alguna pregunta. Eso nos lo dirán desde ahí, desde la habitación. Así que, ¿quién se lanza? Mira, yo mismo, ya que he terminado antes, empiezo ahora. Yo creo que además es que lo he estado diciendo cuando hemos empezado los cursos, en mi primera intervención, cuando tengo la primera clase, pero al final lo he dicho ahora. El curso que damos es muy amplio, abarca muchos temas, abarca muchas capacidades, muchas actividades y sirve para que cada uno de vosotros os deis cuenta de dónde os veis más capacitados. Nuestro caso es muy especial, bueno, no muy especial, pero es muy encorsetado la gestión de costes. Nosotros casi vamos de una manera individual, bueno, pasa un poco con todos, ¿no? Pero hablamos de dinero y hablamos de cuánto cuestan las cosas, de sacarle beneficio a un producto. Al final eso no me preguntéis por qué, pero el dinero gusta a la gente. Entonces, cuando nos llega a nosotros es el señor que levanta la mano y dice: a mí me gusta la gestión de costes, y nos vienen a ver, y ahí es donde nosotros estamos teniendo mayores, digamos, solicitudes. Sin embargo, tengo que decir, que aquí es donde no os limitéis, por favor,
probablemente la persona que más tiempo lleva en Glitz de los que han estado participando en este curso es Project Manager. Project Manager en su sentido amplio. Glitz tiene una estructuración interna, de manera que, aunque somos muy especialistas, colaboramos con los demás departamentos, pero tenemos una especialidad en Cost Management, una en Project Management, otra Building Surveying, para trabajar con activos. Entonces, la persona que más tiempo lleva, que no sé si es un caso curioso o no, pero la persona que más lleva con nosotros no fue por la clase o por la materia que impartimos nosotros directamente. Levanta la mano, vino a vernos y la realidad es que las capacidades, las ganas, el saber, el conocimiento permitió que entrara en Project Management y allí sigue, lleva ya unos cuantos años. Entonces, no os paréis nunca a pensar, no voy a levantar la mano para decirle a Carlos, porque Carlos, como es de gestión de costes, no va a querer alguien que como yo quiere dedicarse al Construction Management. No, nunca os paréis en eso. Aquí estamos todos y a lo mejor resulta que en un momento dado Glitz no necesita Cost Managers, pero Bobis lo necesita o Acerta. Entonces, no os paréis nunca. Contad con nosotros para todo. Vamos, son las 7:22, tenemos hasta las 8, pero bueno, creo que nos da tiempo a más. Así que, ¿quién más quiere hacer su aportación? Nosotros, por hablar de nuestra experiencia concreta, siempre hemos utilizado la figura del becario y nos ha funcionado muy bien. Hay gente que ha estado mucho tiempo trabajando con nosotros. De hecho, no solo la utilizamos en lo que es el core de nuestro negocio, sino incluso en las partes de administración se incorporan personas que entendemos que creemos que les ayudamos a aprender, que les ayudamos a formarse y de los que al final somos nosotros los que acabamos aprendiendo y extrayendo un beneficio, porque aportan siempre una visión nueva y en general muchas ganas. Es verdad que ha habido algún fracaso al respecto, pero nuestra experiencia en general ha sido siempre muy, muy positiva, creemos en ello y lo hacemos habitualmente. Vamos. Sí, por nuestra parte, bueno, un poco lo mismo. Yo lo que diría es que primero no me gusta mucho la palabra becario, porque no sé, tiene una connotación un poco, yo hablo de personas en prácticas o en fin, o como se quiera llamar, porque nuestra vocación no es, hay otras empresas en otros sectores, estoy hablando, empresas probablemente, pues yo qué sé, mucho más grandes, en fin, empresas públicas, semipúblicas, que utilizan un poco los becarios, entre comillas, pues para rotar continuamente, cogen un becario, están 6 meses, luego a los 6 meses cogen otro, le ponen el mismo puesto, luego otros 6 meses cogen otro. No es la vocación nuestra. O sea, nosotros cuando cogemos una persona en prácticas que viene de un máster, la vocación es que se quede, ¿no? Porque no vamos a estar formándole durante 6 meses para que luego se vaya y coger otro. No le vemos mucho sentido. Entonces, esa es la vocación y lo que hemos hecho con la inmensa mayoría de la gente que entra en prácticas en Bobis, de este máster y de otros con quienes también tenemos acuerdos parecidos. Tenemos siempre, afortunadamente en los últimos tiempos, necesidad de incorporar gente nueva y lo que buscamos precisamente es gente que esté formada en Project Management, no que sean pues, arquitectos, aparejadores, ingenieros, pero que no tengan una formación en lo que hacemos, que es en Project Management, y eso es lo que buscamos. Luego buscamos, también aprovecho para decir, pues otras cosas. Buscamos pues ahora cada vez más formación en BIM, buscamos que sepan inglés, buscamos, en fin, otra serie de cosas que creo que también son importantes, pero una de ellas básica es la formación en lo que hacemos, que es formación en Project Management. A ver, en este negocio, en este sector, en la actividad de Project Management, yo creo que la actividad tiene una ventaja y un inconveniente que de alguna forma coinciden. El inconveniente, y yo me comparo con mi mujer. Mi mujer trabaja en una empresa donde lo que hace es ingeniero también como yo, pero ella maneja medios comerciales porque se ha derivado desde el principio a esa actividad. Entonces maneja fundamentalmente dinero.
Entonces, al final, bueno, pues maneja mucho dinero, tiene mucha responsabilidad, mucha presión, pero al final de su trabajo no hay nada, porque lo que ha hecho es mover dinero de un sitio a otro. La ventaja que tenemos nosotros es que al final de nuestro trabajo hay un edificio normalmente, ¿no? Algo que podemos, que es físico, que es tangible y de lo que podemos sentirnos orgullosos. Evidentemente, nosotros no construimos, pero sí que participamos en esa gestión y al final hay algo real después de todo el esfuerzo, después de todo el sacrificio. Esa es la parte bonita de nuestro trabajo. La parte que es un poco menos atractiva es que la experiencia, que efectivamente es importante, cuesta mucho adquirir experiencia en nuestro sector. Es decir, para un proyecto normalmente, la fase de construcción, pues pueden ser, si el edificio es importante, pueden ser 2 años, pueden ser 24 meses, pero antes hay una fase de diseño y después una fase de puesta en operación. Un proyecto puede tardar 30 meses y si hablamos de proyectos más complicados, pues incluso más tiempo. Entonces, alguien que haya participado en 3 proyectos tiene experiencia, bueno, relativamente, pero para eso pueden haber pasado 5, 6 o más años. Entonces, adquirir experiencia es muy complicado. Por eso cuando la filosofía que tenemos nosotros en MEIS es que cuando alguien entra en la compañía y efectivamente demuestra que tiene sobre todo la actitud necesaria para ser project manager, más allá de la aptitud y de la experiencia, que tenga realmente esa vocación de ser project manager y esas actitudes para serlo, la voluntad es que se quede en la compañía, independientemente de cómo haya entrado en la compañía. O sea, lo que tenemos como project managers, como empresas que gestionamos proyectos, es sobre todo talento, recursos humanos, y nuestro objetivo es que la gente permanezca en la compañía, porque realmente es la manera de atesorar conocimiento, de atesorar experiencia y de poder ser eficaces con nuestros clientes, que nuestra gente esté formada, esté motivada y que realmente tenga esa experiencia adquirida, lamentablemente, a lo largo de muchos años. ¿Quién queda, por decir? Nadie. Bueno, pasamos a... No sé si queréis hacer alguna pregunta a alguna de las personas que estéis en la sala. No es una manera de preguntar mucho. Yo te recuerdo preguntando muchas cosas. Ya hiciste todas las preguntas. Ángela. ¿Estás satisfecha con tu curso? Pues mira, puedes hablar a los futuros alumnos de las cosas que te están gustando del máster. Pues principalmente me gusta el enfoque, la estructura en general. Se podría mejorar algunas cosas. ¿Puedo decir también? Debes decir. ¿Sí? ¿Lo que se puede mejorar? Sí, por favor. Pues sobre todo, si nos enseñáis lo que es gestión de orden de cambio, pues a lo mejor la notificación de orden de cambio, si hay algún cambio en el programa, pues vendría bien, ¿no? Para que la organización en general se simplifique. Estoy mirando a Irving con el tema de la práctica 5, ¿no? Porque ahora nos han acumulado demasiadas tareas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, pero por lo demás, ¿Y qué es lo que es el contenido... ¿Qué es lo que tú extraerías del máster que dijeras, hombre, lo que me está quedando fundamentalmente, o lo que yo veo que estoy valorando más, o que estoy sacándole más rendimiento, no digo profesional, sino personal? O sea, si tuvieras que puntualizar algo, ¿qué sería? Es una pregunta muy abierta. Eso te da la ventaja de dar una respuesta abierta. Pues lo que más, que hay, que se tocan todos los, ¿no? Como tanto costes como planificación, sistemas de construcción o programación también, ¿no? Hay como todo lo que engloba la gestión, pues se estudia con cierta profundidad. O sea que no es
que una parte sea más en profundidad y otra superficial. Me parece que está bastante bien desarrollado en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Angela, no sé si desde la sala nos podéis poner de nuevo las preguntas que están haciendo en el chat, en el streaming. Tú puedes hacer los que consideres. Eso es porque está todo muy claro, porque no hemos sido capaces de trasladar el mensaje. Sí. Yo he sido un alumno de hace 2 años y una de las partes importantes son las habilidades directivas. Porque yo también lo he visto en los 30 años que llevo yo en la construcción. Tú puedes saber mucho, pero si no tienes una cierta empatía con la gente y sabes tratarlos y sabes torear, no vas a conseguir nada. He visto mucha gente que sabe mucho, pero trata mal a la gente, los trata mal, comunica mal. Y es fundamental en el tema del proyecto también saber tratar a la gente. Las habilidades directivas son fundamentales, la empatía. Y es un tema que también se tiene que trabajar. Yo por lo que veo, y desde luego yo recomiendo a todo el mundo este curso, pero sin pensármelo 2 veces. A mí me ha abierto muchos caminos y la verdad que el futuro nuestra profesión va por aquí, por el proyecto. Hay que decirle a Ignacio que te suba al doble del sueldo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Fue un gran alumno. Aquí, este caballero fue un buen alumno hace unos años ya. Me gustaría decir una cosa, porque es que tiene toda la razón. La empatía es tan importante que es verdad para liderar equipos, ¿vale? Pero es tan importante como para saber, cuando tú tienes un cliente delante, lo que realmente, no lo que dice que quiere, lo que realmente necesita y cómo tú tienes que ser capaz de a ese cliente, eso a lo mejor ya cuando ya eres project manager y ya, ¿vale? ¿Cómo puedes transmitirle tranquilidad también a ese cliente? Porque es tan complicado nuestra profesión que además de los retos del propio proyecto, de los plazos, de los costes, de los precios que suben, de que se van algunas empresas, ¿no? Que hay pocas, es que el propio cliente te lo pone difícil muchísimas veces. Pero desde eso a cuando estás en fase de obra y tienes que estar, bueno, pues con los obreros no hay que hablar, ¿vale? Nosotros no tenemos que hablar con ellos, pero no quita para que efectivamente necesites conseguir cosas. Hay proyectos en los que estás dentro de un equipo muy grande y hay proyectos en los que hay un project manager o una persona sola. Y esa necesidad de comunicarte, de entender lo que está pasando alrededor, eso es fundamental y tienes toda la razón. Y eso es algo que se tiene que contar también de alguna manera en el máster, que son parte de habilidades, que ya había comentado también antes Alfonso. Pero es verdad, hay que tener esa mano izquierda y hay que tener esa empatía para saber comunicar y para saber dejar hablar a los demás y entender bien, eso es, escuchar, fundamental. Eso es difícil escuchar, ¿eh? Pero sí, efectivamente. Y yo creo que hemos pasado una fase en la que cuando se empezó a hablar del Project Match en España, nadie sabía exactamente lo que era, excepto la gente que pudiéramos estar más dentro del propio sector. Pero se empezaba a hablar de ello y entonces había pues, arquitectos que decían, yo también soy Project Manager, ¿no? Porque he hablado con mi cliente y le he dicho que le voy a hacer la gestión de licencias. Entonces, le voy a hacer el Project Management. O sea, maltratamos la palabra en parte, ¿no? Le voy a hacer su Project Manager. Y digo que eso era así, quizás ya no es tan así, porque ya todo el mundo ha ido entendiendo qué es y en qué consiste, unos con más profundidad, otros con menos, pero todo el mundo ya se lo piensa 2 veces antes de decir que lo es. Pero esa fase la pasamos cuando estuvimos hablando aquello del intrusismo durante años, ¿no? Sigue habiéndolo, pero ya mucho menos. Y eso es importante que se entienda, o sea, que una persona tiene una formación de arquitecto o de aparejador o de ingeniero, es solo una formación, te habilita para una serie de cosas, pero el tema del Project Management, que es muy bonito y es muy horizontal, como decía Carlos antes,
te permite hacer muchas cosas, pero implica capturar una serie de capacidades que no están dentro, no te lo enseñan ni en la escuela de arquitectura, ni en la de aparejadores, ni en la ingeniería, no te lo enseñan. Si tú lo llevas de serie, como decía Pilar, pues lo llevas de serie, más o menos, pero no te lo enseñan, te van a dar conocimiento. Y para realmente actuar como project manager, lo juntaban todos, yo creo, no basta el conocimiento, hacen falta más cosas, hay que ser capaz de ejecutar. Y para ejecutar, para ser un ejecutor, tienes que tener más cosas, además de tener conocimiento, incluso además de tener experiencia. Como decía antes, tienes que tener competencias, porque tienes que ser capaz de hacer que tu equipo funcione y haga las cosas cuando las tiene que hacer y como las tiene que hacer para conseguir ese objetivo que no es el tuyo, es el de tu cliente. Porque en el fondo también somos un poco mercenarios, ¿no? O sea, entramos, esto es como las películas estas de Sylvester Stallone, los mercenarios. Llegamos a un proyecto, ejecutamos, nos alegramos por el éxito del cliente y nos vamos a otro, ¿no? Y hacemos lo mismo, somos mercenarios del éxito. Me gusta esta frase, somos mercenarios del éxito. Pues eso es lo que es un project manager. Y por eso en este curso, pues además de hablar de project management, además de hablar de obra, de construcción, de construction management y tal igual, hablamos también, como decíamos antes, de habilidades directivas, como decías tú. Hablamos de financiación, hablamos de BIM, de Building Information Modeling, que es, yo creo, una de las cosas de las que más se habla y menos se entiende de todos los conceptos que se manejan. Quizás ahora empezamos a entender un poco, pero llevamos hablando de BIM ya 15 años, ¿eh? Y todavía hay quien se piensa que BIM es modelar en 3 dimensiones. En fin, estoy hablando ya demasiado. O sea, sería bueno que alguno tuvierais algo que decir. Si no, nos vamos, que tampoco queda tanto tiempo, ¿eh? No sé a qué hora estamos. Menos 20. Más preguntas que podríamos poner encima de la mesa para interés de todos los que nos escuchan, que son unos cuantos. Tenemos 1000 y pico inscritos a esta sesión. Aquí solo están los VIP en la sala. Más preguntas. Las prácticas. Las prácticas es una parte importante del máster. Aparte del conocimiento teórico, tradicionalmente hemos tenido como unas 10 prácticas todos los años. Pueden ser 9, pueden ser 11, pero alrededor de ese número, cada una de ellas cogiendo un elemento, una fórmula de gestión más o menos importante, como puede ser el coste, el plazo, la gestión de los riesgos, la calidad. Hay una serie de partes del todo que son más relevantes y esas tienen su práctica, ¿no? Incluso hemos tenido práctica de finanzas, que este año no la hemos hecho, pero otros años sí. Las finanzas, la información financiera es el módulo más grande del máster. Es el módulo que tiene más horas. Y eso es así porque es en lo que estáis más veces todos, los que estáis aquí en la sala y los que nos escuchan. De lo que sabéis menos, pero de lejos, es de finanzas. Y además, como sabéis menos de finanzas, os cuesta mucho más incorporar los conceptos más básicos, porque eso es algo más, es algo como un poco más ajeno a la formación que recibís como arquitectos o como aparejadores o como ingenieros. Y cuesta más, me iba a poner, a los profesores de finanzas les cuesta más trasladaros esos conocimientos. Y todos los años pues tenemos un poco esta batalla, ¿no? Pero bueno, es una batalla bienvenida, es de lo que se trata. O sea, hay que batallar para conseguir el objetivo, un poco, ¿no? Y aquí en el máster también venís a batallar un poco para conseguir formaros. Dios. Quiero también hacer un consejo a los próximos alumnos, cuando se hagan los equipos, que por favor se involucren todos, que al final siempre pasa que 1 o 2 trabajan y los demás pues van a lo que van. Eso es fundamental. Es un equipo, no un grupo. O sea, que tú quieres que sean como el Atlético de Madrid. Bueno, que no den patada, pero que trabajen todos, que siempre es lo que suele pasar en los grupos del máster, que hay 1 o 2 que trabajan y los demás van a lo que van. Y esa sí no es la primera tarea de un buen project manager. Efectivamente, hay que hacer que ese equipo funcione. Bueno, ahí en vuestros equipos es donde se empieza a ver también quién tiene habilidad para unas cosas y quién para otras. Porque por otro lado, te diría,
es difícil evitar eso porque los equipos que se forman dentro del máster no es otra cosa sino el reflejo de la vida misma. Claro. Y la vida misma es así. Vas a O sea, encontrar con eso. no esperes que el mundo está conformado por equipos de alto rendimiento allá donde vayas. O sea, eso no es así. La vida es así y siempre hay 2 o 3 que se quieren escabullir y otros que arriman el hombro y al final es bueno que haya uno que se da cuenta de cuál es la jugada y trate de recomponer un poco eso para que el equipo funcione lo mejor posible. Pero es que eso es parte del asunto. O sea, nosotros generalmente configuramos los equipos en base a la experiencia que creemos que tiene cada alumno, por eso no es baladí que os pidamos al principio que nos deis vuestros currículums y vuestra información, porque queremos realmente comprender qué tipo de alumnos tenemos, valoramos la experiencia, valoramos también vuestra filiación, intentamos que, por ejemplo, si hay arquitectos, ingenieros y aparejadores, que es fundamentalmente el elenco de profesiones que nos entran en el máster, pues intentamos que no haya un equipo de 4 arquitectos, otro de 4 aparejadores y otro de 4 ingenieros. Intentamos que eso esté también mezclado, ¿no? O sea, que haya un poquito de todo en todos los equipos. También intentamos que haya hombres y mujeres. Yo lo decía antes en la sesión off the record, antes de empezar a grabar, yo he escrito varios artículos en mi vida al respecto de la enorme validez que tiene la figura de la mujer en un campo como el Project Management, también en otros, pero cuando digo el Project Management me refiero a que es como muy ad hoc para una mujer, partiendo de la base de que son seres con una capacidad de coordinación que creo que en cierta medida puede superar al varón. No quiero aquí entrar en temas de sexos, que si no me lío. Pero lo que sí quiero decir que también valoramos que en los equipos haya hombres y mujeres, porque al final el equipo también, la mujer aporta unas cosas, el hombre aporta otras, el varón quiero decir, y entonces pues prefiero, es que un equipo, imagínate un equipo de 4 mujeres. Ahora, es que esto lo hemos visto. O un equipo de 4 hombres. También lo he visto. Los equipos que funcionan mejor son los que tienen un poquito de todo. Una mujer, mujeres, hombres, ingenieros, arquitectos, más experiencia, menos experiencia, gente con las ideas más frescas, gente con más, un poco con más fondo de armario, por así decirlo. Esos son los equipos que funcionan mejor. Luego están las personalidades. O sea, pero ahí ya es lo que te digo, ahí ya no podemos entrar, porque sería ya demasiado. O sea, nosotros llegamos hasta ahí, a partir de ahí, como a los aguiluchos, os lanzamos y a volar. Y oye, pues organizar vuestras personalidades para que cada uno dentro del equipo esté en su sitio y el que tenga que liderar, lidere, y los que tengan que ser liderados se dejen liderar también. Y eso ya es salir en otro costal. Pero como decía Carlos, es parte del máster también, que resolváis vuestros asuntos de equipo, ¿no? Te lo vas a encontrar. Claro. Sí, sí. ¿Qué más cosas? ¿Queréis alguno decir algo más? Nada. Pues, a ver, control. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, control. Houston, we have a problem. Tenemos 15 minutos. Finalizamos. Perfecto. Ignacio, ¿quieres hacer alguna última apreciación como coordinador general del máster? Simplemente agradeceros vuestra presencia, que pues de alguna manera sois un plantel muy representativo de las empresas a nivel nacional e internacional del Project Management y de lo que se está haciendo en este sector. Y la verdad es que es una gozada poder contar con vosotros, que estéis aquí un día como hoy por la tarde y en el centro. También vosotros, a los que habéis venido presencialmente, tienen muchísimo mérito. Y nada, agradeceros este tiempo y sobre todo los planteamientos de estos retos tan convulsos, porque son muy cambiantes, hay muchísima actividad en el sector inmobiliario y que hay que afrontar de alguna manera, bueno, pues desde todos los enfoques, ¿no? Y desde la figura del proyecto, pues más aún que sois un poco esta figura aglutinante de los gestores de todo el proceso, ¿no? Director de orquesta que habéis comentado a lo largo de esta jornada.
Así es que nada, muchísimas gracias a todos. Agradeceros vuestra presencia. Perfecto, pues con esto yo creo que damos por finalizada la sesión. Ya las gracias ya las ha manifestado Ignacio, pero también las reitero yo. Las gracias a todos los asistentes, tanto por estar aquí como por aportar todo lo que habéis aportado durante la sesión. Gracias a los que habéis venido, sois los auténticos héroes de la tarde. Y gracias a los que nos escucháis por streaming, que al final sois los que estáis recogiendo esta información, este conocimiento, y vais a dar el paso de ser nuestros próximos alumnos para la edición del año que viene. Muchas gracias a todos.